Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes a vos y a toda la audiencia, un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Hoy tenemos un tema que realmente es muy relevante, más en los tiempos que corren, que tiene que ver justamente con la actividad inmobiliaria. Vamos a hablar de la actualidad del real estate, para lo cual hemos convocado a Ricardo Ábalos. Él es director ejecutivo de Canopy Sociedad Anónima. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Es un gusto tenerte con nosotros porque queremos ver un poco cómo está la situación en el mercado del real estate. Eh, Siempre con nuestros invitados, que son referentes, líderes de los distintos sectores, siempre hay una pregunta inicial que está a cargo de Gustavo Pícola. Ricardo, queremos conocer al líder, a la persona antes que nada, y la idea de la pregunta es, ¿qué cosas vos sentís que te marcaron o qué hitos en tu vida te marcaron para ser el profesional que sos hoy? Sobre todo haber salido al exterior, Gustavo. A mí me tocó la experiencia corporativa en Paraguay, estando en Parmalat y en Unilever. Muy joven estuve negociando con Walmart en otros países, y a la edad de 24 años pensé que el, el marketing y las ventas no eran suficientes. Yo necesitaba estrategia. Y fue el momento que tuve que emigrar a los Estados Unidos a producirme como persona y como profesional. Y fue así que me quedé 10 años en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es donde entiendo realmente de qué se trata las finanzas, y eso fue lo que me marcó básicamente a quién soy hoy. Bien, buenísimo. Qué bueno esto de reinventarse, ¿no? Porque ibas por el lado de las ventas y el marketing, y en realidad fuiste por el lado de las finanzas, pero lo que estás hoy también necesitas de ventas y de marketing, porque si no, con lo cual un poquito de cada cosa también te ayudó a hacer lo que haces hoy, ¿no? Capaz que palabra es la que equivoqué, vos tuviste razón ahí. Realmente lo que yo quise decir es que venía del mundo del consumo masivo. En realidad, cuando yo voy a Estados Unidos, continúo con lo que es agro, pues yo hice economía agrícola, ahí es donde nos conocemos, ¿verdad? Yo soy máster en economía agrícola. Eh, Llegué a Paraguay en el tema agro, me dediqué a los fondos de inversión, y recién en el 2012, 2 años después de haber llegado, recién me volqué al real estate, que es donde le conozco a Horacio. Bueno, en realidad fue tu apertura para complementar, ¿no? Eras de una rama, si se quiere, y ampliaste otras ramas de lo que tiene que ver con el gerenciamiento, con la dirección de negocios y otros sectores, digamos, ¿no? Tal cual. Tal cual. Así que, bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Esto siempre es muy oportuno y muy valedero, y que siempre la audiencia valora el tema de compartir y de que uno se encuentra en esta posición porque, bueno, tuvo ciertos hechos en los cuales le hicieron tomar decisiones que implicaron un avance, un progreso. Así que, bueno, te agradecemos por compartirlo. Yendo al tema de hoy, que tiene que ver justamente con la situación del real estate, quisiéramos que nos cuentes un poco el tema de los precios, ¿no? Primero, precios a nivel de alquileres, si han variado con el efecto de la pandemia, y cómo se está llevando el tema de la mora, por un lado. Y por otro lado, el tema del precio del metro cuadrado en las distintas zonas, cómo se han visto afectados. Ok. A ver, déjame cambiarte un poco el ángulo y voy a llegar al precio, Horacio, y te digo cuánto sí. Voy otra vez, en mi experiencia en Estados Unidos, cuando vivo en California, viví la crisis del 2008, se desarrollaba el real estate, y vi cómo el real estate estaba muy atenuado en los portafolios de inversiones, aún con una crisis en puerta. O sea, se ha perdido mucha plata, pero muchos de los portafolios que tenían real estate con riesgos bajos
pudieron controlar la crisis mucho mejor. De ahí que empecé a ver que los gobiernos municipales y los gubernamentales tenían una importancia brutal con respecto a los ingresos que venían del real estate. Por ejemplo, el municipio de San Francisco recibe 50% de todos sus ingresos en impuestos inmobiliarios. Para que te dé una idea, aquí en Asunción, si bien hay 50% de evasión, solamente el 20% de los ingresos del municipio viene de ese sector. Y a nivel global, en Estados Unidos, el 50% de la riqueza está concentrado en real estate. En Paraguay, probablemente el 90% de la riqueza esté concentrado en real estate. Entonces, tenemos valores muy distintos y mercados que actúan de manera diferente. Nosotros en Paraguay hoy día tenemos una incidencia en el PIB del negocio inmobiliario que está cerca del 15%, pero esto es muy reciente. Hace 6 o 7 años el PIB ni siquiera mostraba el número de construcción, real estate, negocios hipotecarios dentro del sector. Hoy día es muy importante el sector. Hace 2 años el real estate ya es más importante que la ganadería. Y va a seguir creciendo. Y en la medida que nosotros le pongamos instrumentos financieros, acaba de lanzarse el primer fondo de inversión inmobiliaria con un valor de 22 millones de dólares. Eso quiere decir de que la sofisticación de los productos financieros basados en productos inmobiliarios va a empezar a tener un impacto, ¿sí? Y este impacto se va a dar por el mundo financiero, donde los precios son fundamentales. ¿Y cómo se entienden los precios en el sector de real estate? Mucha gente ve, por ejemplo, los $1,600, $1,800, $2,000 el metro cuadrado. Pero realmente de nuestros zapatos, el precio se construye por una relación del alquiler dividido en la tasa interna de retorno de ese mercado. De $1,200 de un dúplex en un mercado residencial de Carmelitas que espera un 6%, quiere decir que ese inmueble financieramente vale $144,000. Sin embargo, ese inmueble $160,000, lo cual quiere decir que la gente está percibiendo ese mercado como un activo más atractivo o de menor riesgo que otros activos del mercado. Y está comprando ese activo a $1,800, siendo que vale financieramente $1,200. Lo cual quiere decir que él está comprando el activo a 2 o 3% y no al 6% como debería. Eso es lo que se va moldeando en el sector inmobiliario, y la gente común lo que ve es el precio, ¿sí? Pero el mundo financiero ve la tasa de retorno, que es la relación entre el alquiler y el precio. Y eso vamos a empezar a ver en los próximos meses, en los próximos años, con la entrada de los instrumentos financieros al sector. Bueno, voy al precio. Los alquileres efectivamente se vieron afectados con el COVID. Los alquileres del sector retail prácticamente están desaparecidos a nivel de contratos, no a nivel de precio que haya bajado. En el sector de oficinas corporativas ha desaparecido una gran porción de la parte contractual, o sea, hay menos metros cuadrados contratados, y por el lado del precio sí hubo renegociaciones importantes en el orden del 20%. Y en el mercado residencial es un mercado donde hubo mucha relocación de gente que tenía alquileres de $2,000 se fue a alquileres de $1,000, gente que tenía alquileres de $1,000 se fue a alquileres de $500. Sufrió el alquiler de precios altos, el que costaba $5,000 hoy día se está alquilando en $2,500, pero eso no refleja de que el mercado se ha afectado en 50% de baja de precio en el alquiler. Realmente como porcentaje es una estimación que no te puedo decir un número cierto, pero los números que nosotros tenemos están en el orden del 20% en el valor alquiler en el mercado residencial. Bueno, y eso es con respecto. Estamos hablando de la baja, una baja de un 20% promedio. Lo que vos estabas también mencionando, que a lo mejor al haber una baja de alquiler, como vos decís, el rendimiento de una propiedad para quien compra un inmueble tal vez es menor, pero igualmente se sigue prefiriendo, digamos, la inversión en inmuebles, porque, bueno, es una reserva de valor, eso es lo que se considera. Es correcto.
Así mismo. O sea, es como si fuese que vos fueses un portafolio manager hoy día y vos te tendrías que tomar una decisión de compra de activo inmobiliario y vos ya sabés que en el 21 y el 22 los retornos van a ser menores que en el 23 y 24. Claro. Y digamos, en cuanto a precio de inmuebles, ahí, digamos, si bien algo se ha mantenido, ¿hay algún porcentual de bajas? Allá por por el mes de abril, el mes de mayo, hubo alguna reacción a la baja, pero a partir de julio se dio un fenómeno muy importante de que la parte comercial de Paraguay, y yo te diría que esto es a nivel mundial, ¿verdad? Se vio resentido muchísimo. Un restaurante que no se abre, no compra carne, no compra bebida, no tiene clientes, no tiene salarios, no tiene gente. Ese es un ejemplo del mercado, pero lo que sí que esto, cuando se traslada al mercado del inversor, significa de que ese inversor que era el dueño del restaurante, ¿dónde invirtió? Y así el que importa juguetes de China, el que vende bicicletas, inclusive el que tiene un campo agrícola. Entonces, una masa importante de inversores que tenían ahorros se lanzaron hacia el real estate. Y esto hubo muy importante. Por ejemplo, te doy un dato. Hay empresas de brokerage inmobiliario que doblaron su cantidad de personal de venta. Hay nuevos puestos que se han generado en el real estate que antes no existían. Por ejemplo, gerencias comerciales de $4,000 que antes no existían. Y esto es producto de que hay mucha gente mirando el real estate y dos factores fundamentales. Un factor Argentina, que es una presión cada vez mayor no te puedo contestar de que esa plata de Argentina ya está presente porque hay una historia y una falacia muy importante de que el 50% de los activos inmobiliarios están comprados por argentinos. Eso no es verdad. Y si la tuviéramos para probar, capaz que nos acercaríamos a un 25-30%. Ese factor Argentina es importante. Pero el otro factor que es importante es el factor San Bernardino. ¿Sí? El factor San Bernardino fue un tema de que en el mes de julio habían suelos que se vendían en $60 el metro cuadrado y al final de julio estaban en $100 el metro cuadrado. Claro. Entonces hubo, casi te diría, famoso en la palabra la burbuja inmobiliaria. Esto sí es realmente una burbuja porque el incremento de la demanda, no de la compra, solamente el incremento de las preguntas se levantó tanto que hizo que los precios suban de manera impresionante. Entonces, eso también afectó a los alquileres. Alquileres de $10,000 están en 25,000. Y todo eso es solamente esa ciudad, pero eso le afectó de alguna manera a Asunción. Porque en la psiquis de la gente, del que tiene la propiedad, en ese mercado también en este mercado tiene que suceder. Y eso, claro, pero sí. Ese efecto impactó al sector inmobiliario, no que hayan subido en medio de un mercado donde... Sí, no, lo que yo te decía que ese efecto también se ve en el sentido y en otras ciudades por el tema de buscar la parte de vacaciones en cercanía, ¿no es cierto? También, porque de hecho, con todo el tema de la pandemia, de que en muchos países no hay posibilidades de hacer turismo por fuera, los lugares veraniegos, eso se han visto favorecidos en cierta medida, ¿no? Sí, totalmente. Pero no, dudo mucho de que en el nivel de lo que ha afectado a la ciudad de San Bernardino. Claro. Claro, ahora te quería preguntar, porque justo estabas hablando de los argentinos y el tema del interés de inversores, porque eso se dice y se menciona en forma permanente de que hay grupos de inversores interesados haciendo consultas, comprando, desarrolladores inclusive. ¿Qué hay hoy de eso, digamos? ¿Qué hay de real que se ha dado? La oportunidad del negocio inmobiliario es muy grande, Horacio. En la medida que nosotros empecemos a meterle estructuras financieras y la capacidad de captar capital
exceda el río Paraguay y el río Paraná. Eso significa atraer a capital chileno, atraer a capital argentino, a capital uruguayo, porque esos son canales más efectivos de canalización de capital hacia el sector que vender una casa, vender un dúplex, vender un departamento. O sea, el capital tiene más volumen, la capacidad. Y en el suelo, en la ciudad de Asunción, nosotros estamos en una densidad poblacional de 40 personas por kilómetro cuadrado. Nuestro plan regulador está preparado para 250 personas, y si nos vamos a comparar a Montevideo, estamos 5 veces con menor densidad que la ciudad de Montevideo en 1970. Así que nuestra capacidad de crecimiento es brutal. Asunción tiene registrados aproximadamente 128.000 unidades residenciales, 25.000 de las cuales son baldíos, o sea, sobra tierra. Sí. Gustavo. Sí. Y vos hablaste ahí que si no escuché mal, que en julio, agosto se había dado una situación esta de un rebrote, ¿no?, en el mercado inmobiliario, por lo que explicaste de los restaurantes y los problemas económicos que había en distintos lugares, y aquellos que tuvieron ahorro canalizaron en el real estate, ¿no? ¿Eso sigue así? ¿Se frenó? Y si crees que el plan de reactivación económica tiene influencia en que el sector pueda reactivarse aún más. Yo creo que eso está fuera de las manos del sector, tiene mucho que ver con que la fase 3 del COVID llegue, o sea, la vacuna, y que nosotros empecemos a tener las actividades de aglomeramiento que le tienen que terminar afectando al comercio, ¿verdad? La actividad de shopping se debería restablecer, la actividad de comercio en Ciudad del Este se tiene que establecer, hacer de que los fondos para el comercio vuelvan a su cauce natural en los sectores donde se estaban invirtiendo. Mientras que eso no suceda, el real estate va a ser atractivo para ese capital. O sea que lo que interpreto por lo que decís es que en la medida en que no se reactive el comercio y no lleguemos a la vacuna, el real estate va a ser un lugar de resguardo de ahorros, además de ser de inversión, ¿no? Tal cual. Okay. Ahora, con respecto, digamos, mencionaste también el porcentual entre una ciudad de Estados Unidos y Asunción, creo que mencionaste San Francisco. Por otro lado, bueno, tiene que ver con lo que se recauda por el impuesto inmobiliario, ¿no? Ahora, también hoy hay sectores políticos que hablan de la necesidad de promover una actualización de los valores fiscales, ¿no?, de zonas urbanas. ¿Eso cómo afectaría al sector? Te doy un ejemplo. La ciudad de Asunción tiene 11 zonas tributarias. El número 1 es el centro de la ciudad. El valor fiscal del metro cuadrado está en 600.000, que son aproximadamente $130, una cosa así, 100 dólares. Y el valor fiscal de la tierra en Carmelitas es de $10. Entonces, tenés un suelo fiscal con valor de 100 que en el mercado vale 300 a 400, con un valor de mercado de 1.000 y con un valor fiscal de 10. Claro. Y eso necesita una estrategia a partir del municipio, a partir de la intendencia. Esto es lo que es complicado, porque la intendencia es una moneda de cambio para el lanzamiento político de una carrera. Entonces, está muy lejos la intendencia de poder lograr un consenso estratégico en la manera de crecer. No obstante, hoy día se está dando un avance muy importante con apoyo del Banco Mundial y con apoyo del BID en todo lo que sea el problema de la plusvalía inmobiliaria, que tiene que ver con el impuesto, y poder crear una metodología
que vaya captando de manera progresiva el valor de mercado. Bueno, Ricardo, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos por haber estado con nosotros y darnos un panorama. Si algo que quisieras resaltar con respecto al real estate a nivel de ahora a futuro. Yo creo que el real estate va a ser una pieza clave para la reactivación económica. Creo que el gobierno lo entiende de esa manera. Así fue que se ha aprobado apenas esta semana más de 150 millones de dólares en créditos destinados al Ministerio de la Vivienda. Algo que es extraordinario porque básicamente le triplicaron un presupuesto que históricamente no se ha movido por más de 50 años. Así que creo que si el gobierno tiene esa visión, si el mercado va a acompañar y el real estate va a ser una piedra angular de la reactivación económica post-COVID. Y creo que va a suceder eso. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Esperamos contar contigo en otra oportunidad para que nos comentes cómo evoluciona el sector. Así que, bueno, muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Un placer, Horacio, Gustavo. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.